Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Soy Analía, la profe de matemática. Bueno, espero que se encuentren muy bien y vamos a comenzar esta segunda parte del año. Les voy a contar un poquito cómo vamos a organizar la materia. Vamos a trabajar en dos temas. Por un lado, números enteros, que fue el contenido que trabajamos durante el primer cuatrimestre y ahora lo vamos a continuar. Y por otro lado, geometría, ¿sí? Porque vamos a seguir trabajando en la construcción de los paquetes para el proyecto de Ecofeliz. En esta oportunidad el trabajo que les envío es sobre potenciación. Primero vamos a ver la operación con números naturales, vamos a conocer de qué se trata. Luego vamos a ver cómo se resuelven con números enteros. Y por último vamos a ver las propiedades. Bien, vamos a trabajar en esas tres etapas. Ustedes van a encontrar en este archivo primero una explicación, ¿sí? Acá se va a explicar qué es la potencia, cuáles son sus componentes, cómo se resuelve, a qué llamamos potencias especiales, cómo se lee una potencia y después vamos a tener las actividades. Vamos a comenzar por la primera. En esta primera actividad tenemos que desarrollar y resolver estas potencias, ¿sí? Desarrollar quiere decir resolver el cálculo, resolver la multiplicación. Si tenemos 4 elevado al cubo, ¿por qué digo al cubo? Porque por exponente 3 recordamos que se lee el número elevado al cubo. Significa que al número 4 hay que multiplicarlo 3 veces por sí mismo, ¿sí? El exponente indica cuántas veces se debe multiplicar a la base por sí mismo. Entonces hacemos 4 por 4 por 4, 3 veces, y buscamos el resultado. Con el resto de las potencias vamos a ir haciendo lo mismo. Multiplicamos a la base siempre por sí misma tantas veces como indique el exponente. Y anotamos todo el desarrollo de la multiplicación y el resultado final. En la segunda actividad tenemos que completar un cuadro que está compuesto por estas columnas: multiplicación, potencia, base, exponente, cómo se lee y el resultado. Entonces, multiplicación es, como dijimos anteriormente, el desarrollo de la potencia. La potencia es la multiplicación abreviada, escrita como base y exponente. En este caso, si tengo 4 por 4 por 4, la potencia es 4 al cubo, porque al número 4 se lo multiplicó 3 veces. La base es el numerito solo de la base, ¿sí? Y el exponente anotamos solamente el número que forma el exponente. Bueno, ¿cómo se lee? Tengan en cuenta que cuando un número está elevado al cuadrado es porque tiene un exponente 2. Entonces, si tenemos exponente 2, leemos tal número elevado al cuadrado. Cuando tenemos un exponente 3, se lee elevado al cubo. Cuando tenemos exponente 4, elevado a la cuarta, elevado a la quinta y así sucesivamente. Bien, en la tercera actividad tenemos que encerrar cuál de estos cálculos se puede escribir como un número elevado al cuadrado. Recuerden que un número elevado al cuadrado es un número, ¿sí?, que tiene exponente 2. Quiere decir que se multiplica 2 veces por sí mismo. Entonces, ¿cuál de todas estas operaciones se puede expresar de esa manera? ¿Sí? Recuerden que la potenciación es una multiplicación abreviada y siempre de factores iguales, no es una suma, ¿sí? En la actividad 4 tenemos algo similar, pero tenemos que encerrar cuáles son las operaciones que se pueden escribir como un número elevado al cubo. Un número elevado al cubo, ¿sí?, significa que está elevado a la 3, que se multiplica 3 veces el mismo número. Teniendo en cuenta esta definición de potenciación, ¿sí?, que venimos hablando, en la actividad 5 deben unir las operaciones de una columna con las operaciones de la otra columna, ¿sí? Ver cuál dan igual resultado y unirlas.
De la actividad 6 a la actividad 10 vamos a trabajar con algunas aplicaciones de la potenciación, es decir, ¿dónde la podemos usar? ¿Dónde la podemos ver? ¿Para qué nos puede servir en un cálculo de la vida cotidiana? ¿Sí? Por ejemplo, en el cálculo de áreas, cálculo de volumen, ¿sí? O cualquier multiplicación en la cual siempre se repita el mismo factor. Entonces, en estos problemitas tengan en cuenta que se puede resolver con una potencia, por lo tanto debo identificar dos cosas. Por un lado, el factor que se está multiplicando, qué número se multiplica. Y por otro lado, cuántas veces se repite ese número, para poder conocer así la base y el exponente de la potencia. Pasamos a la segunda etapa, potenciación de números enteros. ¿Qué cambia acá con lo que veníamos viendo de potencia? Bueno, si la base es positiva, nada, porque se comporta como un número natural y se resuelve como un número natural. Pero si la base es un número negativo, recuerden que el signo del resultado va a depender de si el exponente es par o impar. Entonces, en este cuadrito primero tienen información y ejemplos resueltos, ¿sí? Y acá las actividades tienen para resolver potencias, que están algunas con base negativa, ¿sí? Y otras donde el menos no forma parte de la base. Entonces ahí presten atención porque se va a resolver de otra manera. En la actividad 12 empezamos a mezclar un poquito de cálculos combinados para no olvidarnos de lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división de enteros. Tenemos potencias, pero las bases de esas potencias, ¿sí?, tienen otras operaciones. Entonces lo que hay que hacer primero es resolver lo que está dentro del paréntesis. Sea suma, resta, bien, sea multiplicación, división. Seguimos el orden de las operaciones y resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis. Una vez que resolvimos eso, al resultado le calculamos la potencia que corresponda. Y por último, tenemos la tercera etapa, un cuadrito con las propiedades de la potenciación, ¿sí? En este caso yo la propiedad distributiva se las expliqué, pero no la vamos a trabajar en los ejercicios. Vamos a trabajar con las tres primeras. Producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base y potencia de otra potencia. Cuando tenemos un producto de potencias de igual base, ¿sí?, una forma de agilizar el cálculo es aplicar esta propiedad. Lo que nos permiten las propiedades es justamente eso, simplificar, facilitar, agilizar los cálculos, ¿sí? Si tengo varias potencias que se están multiplicando y que tienen la misma base, en lugar de resolver potencia por separado y luego multiplicar, puedo aplicar esto que ya sé que se va a cumplir para cualquier número entero, porque eso es lo que verifican las propiedades, que se cumple para cualquier número entero. Bien, el resultado de la multiplicación entre una o más potencias con la misma base es otra potencia también, donde se repite la misma base y el exponente, ¿sí?, es la suma de los exponentes que teníamos. Entonces, acuérdense de esto importante, si tengo el producto de potencia de igual base, sumo los exponentes. Ahora si tenemos cociente de potencias de igual base, ¿sí?, tenemos una división ahora. Cociente significa división. Se están dividiendo dos o más potencias que tengan la misma base. ¿Cómo vamos a hallar el resultado? No resolvemos cada operación por separado, sino que lo hacemos de otra forma más simple, que es obtener el resultado dejando la misma base, y para obtener el exponente restamos los exponentes que teníamos, ¿sí? Entonces, en el cociente potencias de igual base, para hallar el resultado se restan los exponentes. Por último tenemos potencia de otra potencia, ¿sí? La potencia de otra potencia es una potencia que ustedes se van a identificar, se van a dar cuenta porque tiene dos exponentes. Bien, ¿cómo lo resolvemos? Aplicando propiedades. Bueno, se deja la misma base y los exponentes se multiplican. Teniendo en cuenta estas propiedades, ustedes acá van a resolver, ¿sí?, estas actividades, la última, en la cual consiste
expresar lo que ustedes tienen acá como un solo cálculo, ¿sí? Aplicando alguna de estas tres propiedades, la que corresponda en cada caso, de acuerdo a si se están dividiendo, si se están multiplicando, o hay potencia otra potencia. Van a aplicar la que corresponda, van a expresarlo como un solo cálculo y luego resolver esa potencia que les quedó. Bueno, ahora sí, me despido. Cualquier consulta, saben que estoy para ayudarlos. Así que bueno, a continuar trabajando con mucho entusiasmo. Saludos.